Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero es que estamos frente a un proyecto de ley que de alguna manera modifica estructuralmente lo que hoy hemos conocido común y corriente, los créditos que suministra una entidad pública para que las personas de menos recursos puedan acceder a la educación superior, créditos que en su mayoría, al menos en teoría, son créditos de bajos intereses y créditos con algunos plazos que, de no existir el ICETEX, no existen en el mercado financiero colombiano. Y la verdad es que toda entidad es susceptible de mejorar, toda. No hay ninguna entidad perfecta, ni ningún método que no sea perfectible. Pero yo leo una cantidad de documentos donde siempre aparece el ICETEX un poco satanizado, un poco estigmatizado. Y yo creo que no hay objetividad en todos esos documentos. Hice parte de la Comisión Primera del Senado y allá se llevó un debate sobre unos créditos o becas condonables que el ICETEX aprobó para unos estudiantes que hicieron unos doctorados y unos PhD en el exterior, en universidades del exterior. Y se comprometía el beneficiario de esa beca que cuando regresara al país, como mínimo le prestara un servicio de lo aprendido por ministerio de esa beca, pues a la sociedad colombiana, bien fuera siendo un docente investigador en universidades públicas, o bien sea aplicando sus conocimientos en hospitales públicos, en fin, porque de no hacerlo así, su beca dejaría de ser condonable y se volvería un crédito corriente. Y se armó un escándalo en la Comisión Primera del Senado, casi sacrifican, casi crucifican al director del ICETEX, porque quienes no cumplieron con ese requisito, que era previo a la deuda, pues estaban siendo prácticamente pues ejecutados por la vía ejecutiva, por la vía judicial, porque no pagaban los créditos, porque no cumplieron con la condición que tenían. Parecía un poco injusto eso. Vuelvo y repito, el ICETEX tiene que mejorar en muchas cosas, en muchas. Yo fui usuario de un crédito del ICETEX, o sea que yo puedo hablar con conocimiento de causa directa. El ICETEX es un fondo rotatorio, eso es, que presta unos recursos para que cuando la persona empiece a producir, pague esos recursos con unas tasas de interés, eso sí, subsidiadas. Yo le contaba aquí a John Jairo que cuando yo empecé a trabajar, después de haber estudiado con un crédito del ICETEX, que no solamente era el crédito para la matrícula, sino que era una pequeña partida para uno mantenerse mensualmente. Cuando yo recibí mi primer sueldo, el pago que con más gusto hice fue el del ICETEX. Esa es una forma de gratitud con una institución. Pero he empezado en Colombia una cultura del no pago, sino una cultura menesterosa, de que es que todo se nos tiene que dar. No, no. Por supuesto que yo estoy de acuerdo que para los estratos más bajos los intereses sean cero, listo. Que estoy de acuerdo que hay firmas de abogados beneficiarias que han tenido objeto de unos contratos muy preocupantes adjudicados por el ICETEX. Seguramente que eso también ha existido, eso también lo rechazo. Pero el sistema como sistema, a mí me parece que ha funcionado para bien del país. Y satanizarlo es privar a los más pobres de acceder a la educación superior. Vamos a un segundo punto. Han surgido en Colombia unas nuevas formulaciones
y es que los mejores académicamente son beneficiados con unas becas. Entonces, Serpi lo paga, maravilloso. En el caso de Medellín, el que tenga ciertos niveles hacia arriba, las becas que da empresas públicas son condonables. Es decir, si tiene un promedio de 4 para arriba, no debe nada. Eso está bien, pero no para que todo nos lleve allá, porque es que no todos los que están en las ciudades y en los pueblos de Colombia son talentos. No todos los que están allá son talentos. No, perdóname, que necesito que el director del ICETEX me escuche. Entonces, no todos son talentos, no todos son eruditos, ni todos son científicos. Aquí hay gente que es como nosotros, con una inteligencia media inferior. Entonces, a veces más bajita, a veces inferior. Mejor, doctor John Jairo, inferior hacia arriba un poco, para que le quede más complacido, para que quede complacido. Entonces la verdad es que no todos los dineros se pueden ir hacia esos propósitos, de ahí la alta deserción escolar, porque no todos son talentos, de ahí la alta deficiencia de acceder a la educación superior. Ese número de estudiantes de secundaria que no llegan a la educación superior es muy alto todavía, así se haya disminuido. Además, vamos a ser sinceros, yo no entiendo por qué la educación que presta un colegio privado es distinta a la educación que presta un colegio público en términos de calidad educativa, aunque para excepción hay colegios públicos con unas maravillosas procedimientos, y por lo general en esas pruebas del ICFES y las pruebas saber ganan los estudiantes de colegios públicos, cosa que nos honra, pero siempre la educación en los colegios privados tiende a tener más calidad, más tecnología, más idiomas, más cosas adicionales que no tiene la pública, lamentablemente. Entonces, a mí sí me parece que también es bueno lanzarle unas expresiones de admiración al ICETEX, no todo es satanizarlo, que tiene dificultades, claro, y por ahí veo que hay fundaciones que se han creado de usuarios contra el ICETEX. Hombre, eso no se puede crear contra el ICETEX, ¿cómo así? Contra la entidad que me ayuda a formar. Diga, no me gustan sus procedimientos, pero eso puede que es que lucha contra. ¿Y eso a título de qué? ¿Eso acaso es obligatorio? Allá va el que quiere. El que no quiere se va para Bancolombia, a ver cómo le va, o para el Banco de Bogotá. Entonces, a mí sí me parece que en eso tenemos que ser bien precisos. Eso sí, que el ICETEX es una entidad vulnerable, claro, que ha cometido abusos, claro, que ha dejado muchas deudas en manos de unos abogados inescrupulosos que han ido a ejecutar, claro, que ha reportado a las centrales de riesgo sin justificación muchas veces, claro, mil cosas que sí, que claro que sí. Eso no implica que la institución o el sistema sea malo per se. Y entre otras cosas me parece que habría que buscar cuáles son las modificaciones que requiera el fondo del ICETEX, que es un fondo, para que el fondo no se vaya a secar, porque el día que ese fondo se seque, no hay para nadie, no hay para nadie, ni para los que se crean contra el ICETEX, ni contra los que tienen la futura aspiración de llegar. Vuelvo y repito, de mi primer sueldo, el pago que con mayor cariño hice fue el del ICETEX, así de fácil, porque sentía una obligación con esa entidad, que me permitió formarme en la universidad, y no formarme no en una carrera, sino en dos. Entonces, que valga ese testimonio. El proyecto de ley, doctor Alejandro Carlos, yo creo que tiene cosas muy buenas. Eso de que no haya codeudor, eso que no sé qué, eso de que sea un fondo solidario, que sea que una contribución. Ojo, que para crear una contribución se necesita que haya una expresa autorización del gobierno en el área de Hacienda. Lo dice la ley 819 y la ley orgánica del presupuesto. No puede la ministra de Educación crear una contribución, no puede, por muy gobierno nacional que sea. Así que ese punto hay que mirarlo con claridad meridiana.
eso de que las deducciones de nómina, les estamos poniendo una carga a los empresarios adicionales, le estamos creando una cuenta, un código a todas las nóminas de todos los empresarios en Colombia. Ese es un punto que también tenemos que mirar, eso es una carga administrativa. Y esto tiene algunos visos que va a pagar el que quiere, el que no quiere no paga. Y a mí sí me parece que lo peor que puede hacer este Congreso es generar la cultura del no pago. Muchas medidas, muchas normas van apuntadas a eso. Aquí se atrasan ciertos sectores por razones que muchas veces son justificadas, condone los intereses, condone la deuda, condone, y entonces la gente no vuelve a pagar porque es mejor no pagar. En las reformas tributarias decimos, el que debe no se preocupe, le condonamos hasta el 80% de los intereses y las sanciones, entonces es mejor esperar que me condonen a pagar los impuestos. Entonces tenemos una especie de mensajes equívocos. Señor presidente, yo quería solamente hablar era del ICETEX, del proyecto. Yo estoy seguro de que el doctor Alejandro hizo una muy buena exposición, yo ya lo leí, lo conozco, en su conjunto tiene más cosas favorables que desfavorables, pero tengo preguntas de tipo jurídico. Yo no sé, no estoy seguro que se pueda crear una contribución por el hecho de que el proyecto esté firmado por la ministra de Educación. No le veo el sustento jurídico y siento que esto se caería, porque es que la ley de responsabilidad fiscal obliga que cuando haya costo fiscal, y este proyecto lo tiene que traer la fuente de los recursos. Ok, señor presidente, ante esa maravillosa y delicada intervención del doctor Bonilla, termino mi intervención.